It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. Ya, ¿me pueden decir tres problemas de salud que se pueden asociar a la contaminación atmosférica? Acaban de decir en el video. Cáncer. Ya. No ponen atención. Cáncer. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Eso es cardiovascular. Hipertensión. Sí. Problemas respiratorios. Ya. Tienen que poner atención. Entonces, ¿qué es salud? Ya lo saben. La definición habitual que hace la OMS: estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En un concepto integral es la posibilidad que tiene una persona de gozar de una armonía biopsicosocial en interacción dinámica con el medio en el cual vive. Que cada uno logre su potencial de salud. Y la salud ambiental es la intersección entre el medio ambiente y la salud pública, aborda factores ambientales que influyen en la salud humana y que incluyen factores físicos, químicos, biológicos y todos los comportamientos relacionados con estos. Un medio ambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿recuerdan? Entonces, uno de los objetivos es mantener un ambiente que favorezca la salud, que favorezca y proteja la salud de las personas. ¿Qué es contaminación ambiental entonces? La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía, combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda, de manera que puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar humano, la vida animal o vegetal, o impidan el aprovechamiento normal de un ecosistema establecidos en la legislación vigente. La contaminación ambiental puede ser atmosférica, partículas en suspensión, combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Petróleo, derivados del petróleo, ¿ya? Residuos. ¿Qué son los residuos? ¿Qué significa residuo? Todo como lo que se va haciendo que nosotros como basura y otros como los residuos industriales sólidos, los residuos industriales líquidos, domiciliarios, que es como la basura corriente. Altos índices de producción de basura que van en aumento en la población a medida que se desarrollan y mejoran el socioeconómico. Habitualmente tiende a aumentar la cantidad el volumen de basura que se produce. Puede ser contaminación química, por ejemplo, pesticidas, solventes, muchos otros, acústica, radiaciones, ionizantes, no ionizantes. ¿Ya? La contaminación acústica, hay niveles de ruido altos que pueden producir hipoacusia, ¿cierto? Pero hay otros niveles de ruido que no dejan sordo, pero producen alteración de la calidad de vida, dificultad para concentrarse, incluso estrés y otras situaciones. La OMS dice que 102 de las principales enfermedades, grupos de enfermedades traumáticas que cubren el informe sobre la salud del mundo y factores de riesgo ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad en 85 de las 102.
Se calcula en todo el mundo el 24% de la carga de morbilidad, que son los años de vida sana perdidos, y aproximadamente el 23% de todas las defunciones son atribuibles a factores ambientales. Claro, si pensamos que la polución, por ejemplo, se asocia con enfermedades cardiovasculares, se asocia con problemas respiratorios, se asocia con ¿qué más? Cáncer. Obviamente tiene un alto impacto como un factor que contribuye a la mortalidad. ¿Se acuerdan dentro de los indicadores de salud que eran los años de vida sana perdidos? Era como que tan joven moría el paciente de cuál esperanza de que que era más amplio que solo la tasa de mortalidad, que no mide ya la se muere ahí. No es lo mismo morir a los 25 de una enfermedad que morir a los 80. Valora a qué edad. Los riesgos químicos, como la exposición a plaguicidas, tóxicos, plomo y mercurio, tienden a afectar desproporcionadamente a los niños y las mujeres embarazadas. ¿Dónde había este tipo de riesgos químicos? Den un ejemplo de alguna región o ciudad de Chile donde pasaba esto. Ahí está, ya, bien. La exposición a sustancias químicas tóxicas puede llevar a trastornos de salud crónicos, a menudo irreversibles, como efectos congénitos y del desarrollo neurológico y enfermedades asociadas con alteración endocrina. Den un ejemplo de efectos congénitos y o del desarrollo neurológico, producto de las sustancias químicas, alguna enfermedad. O efecto en salud. ¿Qué se dice en Arica que pasa con los tóxicos ambientales? Y en Antofagasta, que es muy parecido. ¿Qué pasa? los índices de autismo. Ya, trastorno espectro autista se llama, acuérdense. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se dice que lo usan? Sale a todos los medios que analizan el tema. ¿Qué más? Retraso en desarrollo psicomotor, ¿cierto? Por el plomo, por ejemplo. Ya. Eso es algo cotidiano en Arica. Ya, los factores relacionados con el clima inciden cada vez más en la salud y el bienestar de la población de la región de las Américas, porque perturban los sistemas físico-biológicos ecológicos mundiales. Los efectos sobre la salud pueden ser un mayor número de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, traumatismos de funciones prematuras relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos, la inseguridad alimentaria y la contaminación del aire, las amenazas para la salud mental y cambios en los patrones de transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores. Nómbrame algún tipo de enfermedad transmitida por vector que se altera por los cambios climáticos. Piensen en la vida, pues aquí como que pasan hartas cosas. Ejemplo. El Zika. ¿Ah? El Zika. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el vector? El mosquito no. Ya. Eso. Si imagínense si cambia el clima, si se produce cambio climático, interfiere mucho, potencia, estimula la producción de algunos vectores, ¿sí? Surgimiento de nuevos peligros ambientales, por ejemplo, desechos electrónicos, las baterías, los restos de los notebooks, etc. Muchas. Nanopartículas, microplásticos, productos químicos que alteran el sistema endocrino y un tema súper importante que es la escasez de agua. La cifra de los determinantes ambientales en las Américas. 13% de las muertes en las Américas son atribuibles a riesgos ambientales. Eso significa 847.000 muertes al año. ¿Se acuerdan lo que era riesgo atribuible? Lo vimos en Netflix. Cuando yo le hice las clases de seguimiento. ¿Qué significa eso? Lo que tú puedes relacionar como la incidencia de la enfermedad relacionada realmente a un factor específico. Es la población. Es la población. Que es distinto que sobre la tasa de mortalidad o que la prevalencia, que la incidencia, que no habla del impacto de algún factor, solo dice cuánto ocurre. 320.000 muertes evitables en las Américas atribuibles a la contaminación del aire. 15,6 millones de personas aún practican la defecación al aire libre, es decir, no tienen baños adecuados. 1,55 millones de muertes en el mundo atribuyen a exposiciones químicas. Más de 80 millones de personas todavía viven de combustibles contaminantes como los sólidos o el queroseno para iluminación, cocción y calefacción. ¿Cuáles son combustibles sólidos? Bien. Ya, no estoy diciendo nada nuevo en realidad, como leer el diario, escuchar la noticia.
Ya, no para que se lo aprenda, pero por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de la salud ambiental? Producción y protección de agua segura para bebida, alcantarillado, eliminación de excretas, recursos hídricos y contaminación, desechos sólidos, protección del suelo, contaminación atmosférica, la inocuidad de los alimentos, salud y seguridad ocupacional, la toxicología ocupacional, todos los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo, la seguridad química y desechos peligrosos, asentamientos humanos y vivienda, control de vectores y salud pública veterinaria, radiación ionizante y no ionizante. En esto de la salud y seguridad ocupacional, mencionen algún tipo de contaminación que afecta especialmente al personal de salud, si quieren específicamente a las médicas y a los médicos. La salud y la seguridad de los lugares. Pero no por el riesgo específico. Falta de ¿Ya? ¿Qué más? la falta de materiales como necesarios para realizar el procedimiento. Pero eso no es el riesgo. O sea, ¿cuál es la gente? Puede ser Ejemplos. El mismo recinto hospitalario. ¿Qué cosa? La superficie. ¿Algo químico o algo físico? ¿Quién quiere ser anestesiólogo acá? ¿Qué hay en los pabellones? ¿Qué hay? Óxido de etileno, distintos tipos de gases. ¿Qué más? ¿Quién quiere ser radiólogo? La radiación que le acabo de nombrar, ionizante, por ejemplo, que a los doctores se les olvida o les da lata cuando se les levanta el plomado, porque como somos invulnerables, son los que menos se cuidan. También está la contaminación por ruido, el turismo, la salud ambiental, la seguridad del transporte, calidad de medicamentos, aspectos ambientales globales, desastres. Ahí tenemos montones de problemas aquí en Chile, tenemos desastres cada cierto tiempo y ahí pasan un montón de cosas. ¿Cuál es la importancia de la contaminación atmosférica? La atmósfera es esencial para la vida, ¿cierto? Sus alteraciones repercuten en los seres humanos y otros seres vivos y en general en todo el planeta. Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y afectar la vida de las plantas y los animales. ¿Qué pasa si afecta la vida de las plantas? No es directo sobre la salud humana, pero ¿qué pasa? Si hay un desbalance ecológico y altera las plantas. poco a poco puede alterar la calidad de las personas. ¿Ya? La calidad de la vida. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Hay un fenómeno de la monetización y este tipo de cosas. ¿Ya? O sea, igual, por ejemplo, si hay un desastre en el mar, en el océano, vamos a tener problemas con los peces, que además nos alimentamos con los peces. Por ejemplo, pueden cambiar, se pueden contaminar, etc. Los cambios que se producen en la composición química de la atmósfera pueden cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono. Fenómenos todos ellos de gran importancia global. Por ello, la urgencia de conocer bien estos procesos y tomar las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones graves para la vida de la humanidad y de toda la vida. ¿Qué incide la contaminación atmosférica? El viento. ¿Por qué influye el viento? ¿De qué manera influye el viento? Porque permite la diseminación de los tóxicos que vamos a ver. Ya. Por ejemplo, cuando yo tiro plaguicida, el viento lo puede llevar a un lugar súper lejano donde no están los trabajadores, ni los niños de la escuelita rural, ni nada protegido. Pero cuando erupcionan los volcanes, el viento lo lleva al país de al lado incluso, o nos puede pasar lo mismo nosotros. Puede diseminar vectores, etc. La distribución vertical de temperatura o gradiente térmico vertical. ¿Se acuerdan de eso? Que produce como un techo, entonces se acumula la polución ambiental cuando cambia la temperatura en el invierno. Ya, la lluvia arrastra cantidad de cosas, lodo, agua contaminada, calidad del aire. Se ha identificado los siguientes efectos. Esto es importante. Todas las partículas que están en el aire llegan al alveolo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles no llegan al alveolo? Las más grandes. ¿Por qué? ¿Dónde quedan? En la vía respiratoria superior, ¿cierto? ¿Cuáles entran? ¿Van bajando de acuerdo al tamaño de la partícula? Sí, al diámetro de la partícula. Entonces, mientras más chiquititas, ¿cuáles son las que afectan directamente al alveolo? ¿Que llegan directamente al alveolo? Las PM2,5. ¿Ya? Se ha identificado el siguiente efecto: mortalidad, admisión hospitalaria. O sea, lo que sucede es
es que produce inflamación de los alveolos y se absorbe. Al producir inflamación de los alveolos produce, por ejemplo, el síndrome bronquial obstructivo, la neumonía en los niños, que se llenan los servicios de urgencia en la zona central o en las zonas más contaminadas mucho, pero también en la zona de acá, por ejemplo en Arica, donde se calientan, bueno, donde cocinan, aquí no se calientan mucho, donde cocinan con leña, ¿ya? Entonces las partículas más pequeñas producen inflamación en el alveolo, pero también pasa en el resto del organismo. Entonces produce inflamación pulmonar, inflama el endotelio y esto aumenta todo lo que son riesgos cardiovasculares, ¿ya? La OMS basa sus valores guías en PM2,5 en estudio epidemiológico de corte en Estados Unidos, dan como resultado aumentos de riesgo de mortalidad de 6% por cada 10 microgramos metro cúbico de PM2,5 para concentraciones anuales y de 1% de muerte por cada 10 microgramos metro cúbico para concentraciones diarias. Entonces, si es permanente un año entero, es acumulativo. A lo mejor es más bajo, pero están todos los hechos buenos. Pero si es un día que sube mucho, ese día también le puede producir problemas agudos. ¿Qué es la PM2,5? El tamaño de la partícula, el diámetro de la molécula, es 2,5 el diámetro. Antes en Chile se reguló la PM10, 10 micrones, ¿ya? Entonces, porque siempre se sabía que la 2,5 la iba a hacer, pero bueno, es difícil regular en Chile, hay mucha presión de las empresas grandes, hay presión por lo económico, entonces se supone que hay una correlación, o sea, mientras más de 10 también aumenta la 2,5, entonces se regulaba la de 10, pero era indirecto, ¿ya? Pero ¿qué problema genera eso? Que no toda la composición de la contaminación es la misma. Puede no ser necesariamente una correlación dependiendo de lo que elimina una industria, dependiendo, por ejemplo, de lo que elimina el aire. Entonces podría no haber correlación. Entonces lo que hay que hacer es regular el 2,5. Pero ahora se regula el 2,5. Valores de las directrices de la OMS sobre la calidad del aire. La materia particulada. La materia particulada fina, que es PM2,5, 5 microgramos metro cúbico la media anual, máximo. 15 microgramos metro cúbico de media diaria. Materia particulada gruesa, que es el PM10, 15 microgramos por metro cúbico de media anual y 45 en 24 horas de media diaria. El decreto 12 Chile, estamos hablando de Chile, establece una norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino, respirable, PM2,5. Límite de la norma de calidad primaria para PM2,5 dice el artículo 3, material particulado fino, 20 microgramos metro cúbico, concentración anual y 50 microgramos como concentración de 24 horas. Esa es nuestra regulación. ¿Cómo es nuestra regulación con respecto a la OMS? ¿Cómo es? Si con la de ya la nuestra y la de la OMS. ¿Cómo es la nuestra respecto a la recomendación de la OMS? ¿Está dejando pasar? Más relajadita, ¿cierto? No es tan estricta, no cumple tanto la OMS. Nosotros tenemos que tender a llegar a esto. Porque mientras más sube la contaminación, aumenta la cantidad de enfermos y de muertes por. Los 2,5 son micrones. Sí, micrones. Durante el año 2013, ¿se puede impactar tu vida de salud mental? ¿Podemos mejorar lo que pasa en Chile? Porque la contaminación es de ahí va a aumentar en el sector. Hay variaciones, algunos comportamientos distintos, algunas composiciones distintas, pero fundamentalmente somos un país bastante contaminado. En el norte tenemos, de forma natural, arsénico y otros, pero además la minería aumenta mucho la contaminación ambiental. Y además hay casos específicos como la de acumulación de desechos, por ejemplo. En la región metropolitana la contaminación, la polución ambiental por industria y por las fuentes móviles. Y en el sur, Coronel, Lota, están muy contaminados. Ya. En la quinta región tenemos mucho Ucabí, entonces hay contaminación por todos lados. ¿Qué se puede hacer? Desde el 2013 se utilizó la alerta sanitaria solo en la ciudad de Temuco, porque es la ciudad más contaminada de Chile. La
En 2015, en la región metropolitana, Rancagua, Talca, Maule, en toda esa ciudad. En el sur, por ejemplo, Valdivia, Coyhaique, Puerto Montt, han ido ya, y en invierno sobre todo, como uno vuelve y tiene la ropa pasada uno, se ha fijado, la maleta uno la abre, pero ahora uno cuando está allá no lo siente tanto. Pero, por ejemplo, cuando se le ocurre salir a trotar, que a todos los que se ahogan, los que tienen más tendencia a hacer asma, por ejemplo, la polución por humo de leña es muy alta, porque se calienta con leña. En todos esos lugares donde hace mucho frío. ¿Cuáles son los objetivos de implementar medidas de salud ambiental? Sobre todo desde el punto de vista de la contaminación atmosférica. Reducir y controlar el riesgo para la salud de la población derivado de la exposición a altos niveles de PM2,5. Reducir drásticamente las emisiones en situaciones de sodio crítico. ¿Qué pasa con qué son las emisiones? ¿Qué es una emisión? ¿Cómo transmitiendo? ¿Ya? ¿Y quién emite para estos efectos? ¿Vehículos? ¿Qué más? ¿Ah? La industria. Fundamentalmente. ¿Ah? La actividad humana. Sí, en general hay antropogénico. Entonces, ese es el objetivo, ¿ya? ¿Qué medidas se pueden tomar? Prohibir el funcionamiento de las fuentes fijas que emitan material particulado. Entonces, lo que pasa es que cuando están muy altos los niveles que se miden con esto, hay unos aparatos, unos sitios, unos puntos donde se mide la calidad del aire. Entonces, cuando está muy elevado, se para la industria, tiene que paralizarse. También la restricción vehicular, todo eso, depende de lo que se va a medir. Se prohíbe el funcionamiento de las fuentes fijas particulares que utilizan leña u otro dentro energético sólido, que son todas estas estufas para calentarse. En el caso de la región metropolitana y dadas las potestades de la Seremi de transporte, se sumó la restricción vehicular. Y el impacto, la alerta sanitaria desde el 2015 significó reducir el número de vías con altas concentraciones y esto evita 505 muertes prematuras por contaminación del aire. Ahorró alrededor de 20.000 consultas en los servicios de urgencia, o sea, es una medida de alto impacto para la salud. La alerta sanitaria se consiste en esas tres medidas. Claro, pero más detallado. O sea, con este valor, por ejemplo, se paraliza la industria y está la restricción vehicular. Con este valor se paran las clases, no pueden hacer educación física o incluso se para la clase y los niños no pueden ir al colegio. En escala, dependiendo del nivel de contaminación. ¿Ya? ¿Y con el frío cómo lo hacen? Se mueren del frío. También hay una política, pero más que nada en el sur de Chile, donde usamos mucho combustible de leña para calentarse y cocinar. Que lo vamos a ver después. Pero hay una política pública y que es facilitarle a las personas otra forma de combustible, que es, por ejemplo, gas, cocinas a gas, estufa a gas. Entonces los hogares que son más pobres, que no lo pueden adquirir por sí solos, se les ayuda a la municipalidad, les cambia su estufa a parafina, por ejemplo, por una estufa a gas, etc., con subvención de la municipalidad. Pero es una política del ministerio, pero que la ejecuta la municipalidad. Los contaminantes de mayor preocupación para el sector sanitario son aquellos que la evidencia científica con metodología robusta ha mostrado que combinados con otros factores de riesgo pueden producir patologías o efectos en la salud. ¿Cómo sabemos cuál es la evidencia científica? ¿Cómo tenemos evidencia científica? Con estudios epidemiológicos. Hacemos vigilancia, hacemos estudios específicos, de todos los tipos de estudios que vimos, prevalencia, hace controles, ¿cuál más podríamos hacer? Cortes, ¿qué más? Bueno, experimental es raro, en verdad, eso casi no se hace en población. El arsénico en el agua y el material particulado en el aire son los contaminantes que mayores efectos pueden producir en la salud de la población, luego de un tiempo largo de exposición constante. ¿Qué produce el arsénico? ¿Qué produce? ¿Por qué es tan grave tener contaminación por arsénico? En el norte hay mucha contaminación porque es natural y también antropogénica. ¿Qué produce el arsénico? Cáncer. Ahora, contaminación aguda por material particulado que produce problemas respiratorios. El arsénico
Es muy raro que el nivel de arsénico sea tan alto que me produzca un problema respiratorio agudo, la diferencia es material particulado, pero a largo plazo me produce cáncer, porque las personas que viven en un lugar con alto arsénico van a vivir ahí por mucho tiempo, entonces tienen una exposición que puede producir cáncer. ¿Qué otro problema tenemos? La falta de agua, el cambio climático, el aumento de la escasez de agua, el crecimiento de la población, cambios demográficos y la urbanización suponen desafíos para los sistemas de abastecimiento de agua. En 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. El uso de agua contaminada, ese es el otro problema, está directamente vinculado con grandes episodios de enfermedades, por ejemplo, cólera, hepatitis. ¿Con qué puede estar contaminada el agua? ¿Con qué tipo de agentes o factores? O sustancias, o lo que sea. ¿Con qué se puede contaminar? Químicas. Química, ¿qué más? Biológicas. Bien. Fundamentalmente. ¿Qué otro tipo de problema tenemos? Zoonoses y vectores, acá tenemos más problemas con eso. Enfermedades infecciosas transmisibles en condiciones naturales entre animales, vertebrados y el hombre. Esto lo vieron en parasitología, me imagino, ¿no? Y en forma directa o a través de reservorios, vectores o alimentos. Es un problema de salud pública en la mayoría de las regiones, específicamente en la nuestra, específicamente en Isla de Pascua, por ejemplo. En los lugares donde hay puertos, porque llegan a través de los barcos de otros continentes, hay alta restricción. El SARS se preocupa harto en los aeropuertos y en todas las zonas fronterizas, pero igual podrían pasar. Las enfermedades vectoriales, enfermedades infecto-contagiosas transmitidas y mantenidas en la naturaleza entre un vertebrado y un invertebrado, como por ejemplo enfermedades chagas, encefalitis viral equina, dengue, malaria, ahí están los vectores. Vector sanitario, un organismo habitualmente un artrópodo y es capaz de transmitir en condiciones naturales un agente infeccioso entre un hospedero infectante y uno susceptible. Ahí hay vectores biológicos y vectores mecánicos. Tenemos un ejemplo de un vector mecánico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Yo creo que lo vieron en parasitología, me imagino. ¿Cuál es la diferencia entre un vector mecánico y uno biológico? A ver, alguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Alguno no está mirando un cuaderno, te dan clarito y me dice cuál es la diferencia. ¿Qué es eso que está ahí? La primera, ¿cuál es? No será que el biológico como que el parásito utiliza al vector como parte de su ciclo vital. Y el mecánico solamente lo transporta Como la mosca. con la mosca. Como que se paran algo cuchillo y llaman perro. Muy bien. Eso, exactamente. Bravo. Ya. ¿Qué es un reservorio? Una persona, animal, artrópodo, planta, suelo, materia o una combinación de ellas donde habita y se multiplica en forma natural un agente infeccioso y del cual depende su supervivencia, de manera a ser transmitido a un hospedero susceptible. Otro problema que tenemos, la emergencia y la reemergencia de enfermedades. Denme un ejemplo. ¿Se acuerdan de lo que es la enfermedad emergente y la reemergente? Denme un ejemplo de alguna enfermedad reemergente. La tuberculosis. Ya, pero sí. Pero pensemos en los vectores, por ejemplo, o en las enfermedades zoonóticas. ¿Cuál puede ser reemergente? Ah, la primera. Por suerte está muy eliminado el mundo. Chagas. ¿Qué más? ¿Alguien dijo dengue? ¿Qué más? Malaria. Nosotros tenemos casos importados, pero los países vecinos aumentaron la malaria. Ya, enfermedades emergentes, entidades patológicas nuevas, de identificación reciente, enfermedades que han aparecido por primera vez en una población con rápido aumento de su incidencia y área de distribución. Por ejemplo, el anta ya ahora no, ahora es cotidiana, hay anta en el sur, pero no es, uno no habla de 30 años para atrás del antavirus, ¿sí? Entonces fue una enfermedad emergente en ese momento, ahora ya no. Enfermedades reemergentes, enfermedades que existían previamente, que estaban
Ambientales, como cuál, por ejemplo, que puede producir una emergente o emergente. ¿Qué factor ambiental? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Esos son más políticos, ¿eh? La migración, está dentro de los políticos. Pero ambientales, ¿cuál es? También puede hacer los vientos. Sí, la lluvia. Desastre natural. Desastre natural. Ya. Políticos, por ejemplo, la migración, que mencionamos también. Económicos, ¿qué puede ser? La razón de recursos. ¿Ya? ¿Y eso qué determina? En sí, la higiene de los lugares. ¿Ya? Cambios de alimentación. Y socioculturales, microfactores, el hospedero, el agente, el vector. Macrofactores, aquí hay ejemplos. Poblaciones que crecen y se mueven. Enfermedades viajan rápido en humanos y animales. Yo puedo, no sé, voy a un país de África, a Chile, pocas horas, puedo transportar un vector, en avión. Hay harto control, como les decía, del SAR y de la frontera internacionalmente, pero puede llegar a un vector, se puede pasar. Adaptación de los agentes, igual como los virus, las bacterias que van mutando y se adaptan, hay distintos tipos de agentes que se adaptan. El bioterrorismo, cambios climáticos, desastres naturales, crecen los riesgos químicos y reproductivos, seguridad alimentaria, medicamentos, tecnología. Los sistemas de producción animal que son intensivos, por ejemplo aquí. La gripe aviar, porque imagínense la población de aves juntas o de cualquiera de las otras producciones animales, son cada vez más intensivas, en menos espacio, más animales, con sistemas que favorecen la multiplicación. La contaminación ambiental. ¿Qué pasa con los neumáticos? ¿Han escuchado los neumáticos? ¿El problema de los neumáticos en Arica? Donde es grave la isla de Pasto. Imagínense qué hacen en la isla con los neumáticos. ¿Cómo se deshacen de ellos? No pueden tirar al mar. Así una islita. Pero acá en Arica hay problema de los neumáticos. ¿Por qué no le escuchan? Los queman en la... Ya, pero ¿cuál es el problema de los neumáticos? ¿Por qué hay tanta... ¿Por qué no preocupamos tanto los neumáticos? Los mosquitos. Y tenemos muchos problemas nosotros con el control de los mosquitos, ¿cierto? Entonces, hay problemas de los neumáticos y además que hay hogares incluso que guardan los neumáticos en el patio. O las vulcanizaciones, etc. Lo acumulan. Entonces, ahora hay una estrategia de que los que producen los neumáticos se tienen que hacer cargo de los residuos de neumáticos, porque de alguna manera hay que hacer algo con ellos, para que no se acumulen. Y esto, oye, lo he visto en un montón de lugares de Arica. De hecho, cuando recién llegué iba a mirar los geolíticos, microbasurales, en los lugares más increíbles, con esto, no me acuerdo de jabas de cerveza vacía, muchos microbasurales. Este es un problema de los microbasurales. Y bueno, esto hay contaminación del océano, petróleo. Imagínense esto lo desértico que es, cambio climático. Miren, los incendios producen una alteración de todo, de la biota, de todo. Desastres y emergencias, los riesgos biológicos, la guerra biológica, distintos tipos de desastres. Aquí la Casa Blanca, el Capitolio es un destino frecuente de amenazas de bioterrorismo. Han escuchado, siempre pasa algo. Bueno, distintos tipos de desastres naturales y emergencias. Los aluviones, por ejemplo, la cantidad de roedores que aumenta es terrible, y en general de los terremotos aparecen, están por ahí y aparecen. Microfactores determinantes: especie, edad, sexo, lugar de residencia, nivel socioeconómico, nivel educacional. La cepa, la variante de la cepa, patogenicidad, virulencia, resistencia a los tratamientos. ¿Qué es la virulencia? ¿Se acuerdan? Como la agresividad que tiene el propio agente. Para poder infectar a la persona. Claro. Es más fácil. La característica biológica, capacidad vectorial, capacidad de adaptación y resistencia. Ya. ¿Qué hacemos para controlar eso? Hacemos vigilancia
como Ministerio de Salud, como sector salud, les va a tocar a ustedes. Tienen que hacer notificación, se hace vigilancia. ¿Qué se vigila? Hay un programa nacional de prevención de rabia en el hombre y los animales. Prevención y control de la equinococosis quística. ¿Saben lo que es la equinococo? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Qué enfermedad produce? ¿Han escuchado los quitiratismos? Sí. Este es el malvado equinococo. Prevención y control del antivirus. Prevención y control ambiental de la artemia, de la septicercosis. ¿Se acuerdan lo que era la septicercosis? ¿Qué era? Las septicercosis son infecciones también por parásitos que también forman unos quistes donde están más o menos que son guillativos y son por Pero es verdad. Sí. ¿Pero de qué se caracteriza? Que es parte del ciclo del parásito y que se desarrolla en alguna parte del organismo. Claro. Puede haber cerebral, ocular, en distintos lugares. ¿Ya? Prevención y control ambiental de vectores. Chaga, dengue, malaria. Prevención y control de carbúnculo, brucelosis y leptospirosis. La prevención y control de zoonosis alimentarias. Campylobacter, Listeria, Salmonella, Escherichia coli, Cryptosporidium, y la triquinelosis. ¿Dónde se transmite la triquinosis? ¿Cómo se puede adquirir una triquinosis? ¿Triquinosis no le suena? El cerdo bien cocido, ¿han escuchado eso? O los productos derivados del cerdo, que la gente se enferma de triquinosis porque no matan los parásitos que traen y ellos tienen una septicercosis. Ese parásito, si uno no cocina bien, se lo come y uno se enferma de triquinosis. Entonces el parásito evoluciona y básicamente tenemos gusano en los músculos. Bueno, antecedente histórico, antes del 1987, en Endémica, en el extremo norte de la provincia de Tarapacá, Arica y los valles oasis sanitarios. Éramos Tarapacá. En el 1987 se inicia la campaña antimalaria. A los 9 meses había suprimido la transmisión de malaria en Arica y Valle del Sal. En el 45 fue el último brote de la quebrada de Tarapacá. Desde entonces no se han diagnosticado casos autóctonos a pesar de la existencia esporádica del vector. O sea, aparece el vector, pero no la enfermedad. ¿Cómo podríamos tener un caso? ¿Qué es lo que es autóctono? Cuando los propios nuestros. Entonces, ¿qué caso tenemos? Las migraciones llegan por la enfermedad, ¿ya? Ahora hay una especialidad que se llama enfermedades del viajero. En algunas clínicas hay médicos que se dedican a eso, expertos en medicina al viajero. Vigilancia de febriles se permite identificar casos de malaria en la primera región. Definición de acá también. Definición de caso, diagnóstico, confirmación en el Instituto de Salud Pública. Son enfermedades de declaración obligatoria. Hay un protocolo de atención de casos en los establecimientos. Información de las medidas de prevención al viajero. Y ahí está la página del Ministerio de Salud donde uno puede buscar toda la información. Se hace vigilancia entomológica, es decir, de los vectores, y vigilancia ambiental. Se realiza prevención y control, se tienen que tratar los focos residuales, los focos de reinfestación, tiene que haber coordinación extrasectorial, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el SAC, el Ministerio de Agricultura, etc. La promoción de la salud, la educación sanitaria, que es, por ejemplo, no tener los humanos en su casa, y otras cosas. Focos residuales de infestación de anofelinos también. Camarones también. Todas las promociones de salud son como promociones o igual hay una ley que dice que se tiene que hacer el No, la promoción de salud. solamente las Promoción de la salud. Bueno, vamos a recordar en una clase posterior. Pero no es vinculante, o sea, no es obligatoria. La promoción de la salud no es obligatoria. Así que mi pregunta era como si hay alguna que sí sea obligatoria. No es promoción de la salud. Entonces deja esa promoción. Claro. Bueno, hay sectores de alto riesgo. La primera región es Arica, el Valle de Utah, Sabe y Camarones. Iquique, la quebrada de Tarapacá. Se tiene que descartar focos de reinfestación de áreas susceptibles. Barreras sanitarias. Desinfectación de aviones que llegan de países infestados. Desinfectación de vehículos terrestres en áreas fronterizas. Hay aviones que vienen, bueno, llegan a Santiago en general o vienen internacional, pero los que vienen
absolutamente terrible, pero es como la única forma de controlar. Porque ustedes se ganan ahí en el avión, no se pueden manejar hasta que les insertan el avión. No sé si alguna vez lo han visto, pero así es. Con el terror de los pasajeros, por supuesto. La desinsertación de los vehículos terrestres en las áreas fronterizas. Control físico, ordenamiento ambiental y obras de ingeniería, como los tranques de embalse, la canalización y limpieza de los canales y drenes, la eliminación de pantanos y charcos. Control biológico, aplicación de bacterias larvicidas, eso es control biológico. Predadores, peces, hay unos peces que se comen los bichitos, artrópodos, roquepodos y larvívoros. Control químico, plaguicidas. El Aedes aegypti vector mide aproximadamente 7 Cs, con las patitas tienen unas rayitas blancas. Y ahí está la descripción del Aedes. Ya, así ha ido variando en el tiempo. Esto es alrededor del año 60, esto es hace 20 años y esto es ahora. Así está. Obviamente que influye los determinantes de salud, ¿cierto? ¿Por qué influye? Demos un ejemplo que puede influir un determinante social de la salud en este tema, salud ambiental. Recuerden, salud ambiental es el impacto del ambiente en la salud. No es el ambiente por sí solo, es siempre y cuando impacta la salud de las personas. Demos un ejemplo de qué forma intervienen los determinantes sociales en la salud. El ambiente, un ejemplo. Lo vimos. La probabilidad de la vivienda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo qué específicamente? Porque, por ejemplo, casas que no sean, por ejemplo, que estén construidas de cemento, que estén construidas de adobe, por ejemplo, eso como que es un aspecto más rural, permite, por ejemplo, la propagación del chagas. Bien. Otro ejemplo, que me lo han dicho un montón de veces, pero ahora, asócienlo. El nivel socioeconómico de la población. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si una persona, por ejemplo, tiene un estatus como más bajo, no va a tener que ser los veteranos para comprar un alimento correcto, o tener la desinfección correcta, o la higiene correcta. Ya. ¿Qué más? Alimentos básicos, ¿se acuerdan? Basura. Hay un montón de cosas que influyen en los determinantes sociales. La educación, todo. El acceso al agua. El ejemplo que les di en la clase pasada, la contaminación ambiental en relación a la clase social, a veces uno, entonces eso es lo mismo. Recuerden eso, ejemplos. Ya, esto es, no sé por qué no sé el título. Ya, género y ambiente. ¿Se asocia de alguna manera el género con el tema de salud ambiental? ¿Lo asocian ustedes? ¿O dicen género que tiene que ver con el ambiente? ¿Se le ocurre alguna asociación? Quizá en cuanto a como la predisposición, en cuanto a genético, o eso no. Eso no es género, eso es sexo. Ah, ya. Acuérdense, sexo biológico, género, la construcción social, por lo tanto son otros los determinantes. ¿Qué puede ser? La vulnerabilidad que tienen más las mujeres y que pueden estar expuestas como a lugares de sacrificio. Bien, eso es pobre. Las mujeres invierten entre 3 y 4 veces más tiempo en el cuidado de hijos y el hogar que los hombres. Informe de mujeres. Pero por ello se ven afectadas varias dimensiones ante episodios de exposición a la contaminación del aire. ¿Quiénes son los que están más adentro de la casa en tiempo? Cuidado de la familia, las mujeres. Entonces está más expuesta a la contaminación intradomiciliaria, por ejemplo, al igual que los niños y las personas mayores. En trabajos que pueden estar expuestos a contaminación ambiental o laboral, como la ingeniería, la pesca, la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que son sectores masculinizados, ¿cierto? Entonces, los EPP, ¿sabes lo que son los EPP? Los EPP de protección personal, que quedan bueno los hombres, no a las mujeres. Porque generalmente, como hay más hombres, del tamaño que le quedan a los hombres. Y por lo tanto, también es protegida esa mujer. Le quedan grandes de todo, la máscara le quedan nadando. Los guantes le quedan así, los cascos le quedan grandes, por lo tanto tiene mayor riesgo para la salud. El 62% de los habitantes en Chile vive actualmente en una zona con un plan de descontaminación atmosférica, es decir, en un lugar con contaminación. Más de 10 millones de personas en el país
51% mujeres y 49% hombres están expuestas a una concentración promedio anual de material particulado superior a la norma. Bueno, ahí se ve en el gráfico, la cantidad de personas expuestas son las azulitas. Más de la mitad está expuesto entonces a contaminación ambiental. Entonces aquí, otro ejemplo, personas encargadas de establecimientos con responsabilidades ambientales, 74% hombres, 25% mujeres. Representantes legales de establecimientos con responsabilidad ambiental, mujeres 11,5% y hombres 88,4%. Recursos naturales y género. Propiedad de la tierra, un 32% mujeres. Propiedad del agua, un 17% mujeres. A pesar de que la población es 48% hombres y 52% mujeres. ¿Ya? Hay un tema político, un tema de recursos, un tema social. En Chile existe una inmensa diferencia desfavorable a las mujeres en el acceso y la propiedad de los recursos naturales, que también implica el acceso a medio alimentario y de subsistencia. Si no tengo agua, en la tenencia de la tierra, la brecha es del 32% y en derechos de agua, la brecha es del 17%. Dando cuenta de la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres, especialmente en zonas rurales, ante eventos extremos como sequías generados por el cambio climático, desastres naturales o antropogénicos. Existe una clara diferencia de género, aquí pasa al contrario. En él, siendo mucho mayor, 70% de hogares liderados por mujeres, lo cual se debe probablemente a su responsabilidad en el cuidado de la salud familiar. ¿Qué es esto? El recambio de calefactores en hogares de jefatura femenina y masculina por combustibles menos contaminantes, lo que les contaba en el sur fundamentalmente. Bueno, no sé por qué no se ve el título, ya, pero eso es Santiago, normal y después de la lluvia. Eso es en el sur, el uso de leña, es la contaminación ambiental. Eso es polución cerca de una zona industrial. Eso es Calama, miren la polución que hay. Basurero en el desierto de Atacama. Es un problema también ahí en Arica. Hay algún problema con la basura. Y la definición de epidemiología ambiental, que lo vimos porque realicé la clase, pero para recordar, proporciona una base científica para el estudio y la interpretación de las relaciones entre el ambiente y la salud de las poblaciones. Los estudios epidemiológicos de factores del ambiente general incluyen habitualmente a niños, ancianos y personas enfermas. Esta diferencia adquiere gran importancia cuando se utiliza como resultado de la epidemiología. En el fondo lo que queremos es evidencia científica para tomar decisiones, para hacer normas, programas, políticas públicas. Eso es. 10 minutos de recreo, ¿ya? Para definir si realmente las personas están expuestas. Si yo quiero tomar una medida, un programa, una medida de reparación, no me basta con saber que hay material contaminante. Yo tengo que asegurarme de que en verdad las personas están expuestas. ¿De qué forma? Tengo que recoger datos ambientales. Por ejemplo, medir la concentración, caracterizar qué tipo de sustancia y qué problemas de salud produce. ¿Ya? Y luego puedo hacer una evaluación de la salud de la población que pienso que está probablemente expuesta. Y fue lo que se hizo, por ejemplo, con el Centro de Salud Ambiental. Pero se hace la salud antes y después incrementar la... Que depende. No, puede ser solo una o puede ser ambas. Lo que normalmente lo deseable es que uno lo ingresa a un programa y lo vigile en el tiempo. Periódicamente le haga exámenes y vea si van apareciendo efectos en salud. Pero yo quisiera hacer a lo mejor un estudio de contaminación, me acuerdo que hicimos uno en Coronel. Entonces se hizo un estudio de prevalencia en población infantil, una vez.
para poder hacer la remediación y sacar el contaminante que estaba ahí. Pero después, ¿cómo se evalúa si...? No siempre, es que depende, mejor o no mejor? porque son recursos, son ministerios y eso. No, se vuelve a medir el ambiente. Y si los niños, por ejemplo, tienen valores, tienen concentración en sangre o en orina, dependiendo de la gente, yo lo tengo que controlar hasta asegurarme que está bien, ¿ya? Pero no necesariamente se mide de modo toda la población. ¿Ya? Y luego, bueno, veo los efectos en la salud y con eso identifico, eso se llama una evaluación de riesgo, identifico si realmente hay riesgo para la salud. ¿Ya? Entonces, no solo yo me expongo, sino porque yo puedo estar expuesto, pero quizás no entre el contaminante en mi organismo y por lo tanto no me enfermo. Entonces, la exposición es un tema, pero lo que más me importa es la dosis que recibe la población. ¿Ya? La dosis es el contaminante que está dentro de mi organismo. Ahora, dependiendo de la concentración y la duración de la exposición, yo puedo tener una dosis mayor en mi organismo, puede ser, yo tengo que medirlo, ¿ya? Y hay dos tipos de exposición, la aguda y la crónica. Generalmente, los efectos, cuando hay una contaminación aguda, los efectos son inmediatos y va a depender del nivel de exposición. Entonces, por ejemplo, si hay ácido sulfídrico que se libera, yo sufro una exposición inmediata, es un irritante muy grave, no puedo morir. Entonces eso pasa en algunas situaciones. Por ejemplo, trabajadores muertos cuando limpian las fosas sépticas. Y hay una emanación de ácido sulfúrico brusca de un nivel muy alto que produce una irritación aguda, la vía respiratoria se obstruye y a veces mueren de inmediato. Pero se requiere una alta concentración, ¿ya? Pero pudiese ser que hay una cantidad de concentración más baja, el plomo, por ejemplo. No va a ser tan alta en el ambiente como que me produce un efecto agudo. Pero sí la exposición prolongada en el tiempo me va a producir todo los efectos que produce el plomo, que me imagino que saben cuáles son, pero los vamos a repasar. Y aquí fundamentalmente son los agentes químicos que se acumulan, como el cadmio. Otro efecto acumulativo produce la radiación, ¿ya? La radiación es acumulativa. Y el ruido, pero es este ruido que deja sordo, que tiene un nivel alto, que con los años los trabajadores, por ejemplo, van quedando sordos por una exposición, un traumatismo repetitivo en los años. También puede haber un ruido agudo que deja sordo cuando hay una explosión, por ejemplo. Ahí yo puedo perder la visión de una vez. Pero ahí es agudo, el nivel de ruido tiene que ser muy alto. Entonces tenemos la exposición y la dosis, que son los dos aspectos. La exposición tiene dos dimensiones, el grado, nivel de duración, si se trata de factores ambientales que producen efectos agudos de forma más o menos inmediata una vez iniciada la exposición, el nivel que alcanza, esta es el que determina si se produce el efecto. Y la dosis es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo. La dosis es el resultado de una exposición aguda, breve o crónica a largo plazo, ¿ya? Y va a producir lo que les señalé. Algunos factores ambientales producen efectos después de un largo periodo de exposición. Esto es el caso de los productos químicos que se acumulan, como ya les mencioné, el cadmio y el arsénico, o los que producen efectos acumulativos, como la radiación o el ruido. Ahí es cuando uno hace un estudio de casos y controles, porque tiene que ir a buscar al pasado cuántos años lleva expuesta la persona. Eso de exposición, en algunos casos puede ser que, por ejemplo, esté expuesto 5 años, pero después sale del lugar de exposición y parte de la contaminación en sangre. Claro, baja, pero hay que ver si esos 5 años fueron suficientes para dejarte algún daño. ¿Cuándo pasa eso, por ejemplo? En los niños. Hay daños que son irreversibles, aunque después se cambia de lugar y ya no está expuesto. Ya le dejó un daño, por ejemplo, del sistema nervioso. Ya. Y la vigilancia ambiental, entonces, está dirigida a realizar acciones y actividades contra los efectos adversos de los contaminantes de salud presentes en el ambiente y para revelar la presencia de contaminantes en el organismo humano y de factores de riesgo. ¿Qué factor de riesgo puede haber, por ejemplo, frente a una misma contaminación? Alguien tiene más riesgo. Demos un ejemplo de un factor de riesgo. La inmunosupresión. Ya, ¿qué más? Pero eso sobre todo un agente biológico, ¿ya? Ya, ¿qué más? Otro ejemplo. Hay sectores en donde el mismo agente químico puede estar más concentrado.
¿ya? Pero un factor de riesgo de la persona. ¿Que sea probablemente tal o puede ser, por ejemplo, que hay personas que están más cubiertas que otras? Por ejemplo, no sé, usan mejor lo de cosas. Claro, las personas que no le dan su protección están mucho más expuestas y probablemente tienen mayor dosis. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, algo que similar puede ser que un paciente fume. Bien, fumar en alguna cosa similar. ¿Qué más? La edad, por ejemplo, ¿no? Los niños tienen más riesgo. ¿Ah? Las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas. Ya, entonces la vigilancia ambiental va a ser un proceso continuo en el tiempo, ¿ok? Que puede medir una gran diversidad de parámetros, permite evaluar las fuentes emisoras, permite verificar los niveles ambientales de exposición, permite identificar precozmente agentes químicos nuevos, permite elaborar mapas ambientales de riesgo, apoya los estudios epidemiológicos, ecológicos, por ejemplo. Lo ideal es uno vigilar en Chile toda la contaminación ambiental, porque generalmente lo que hay es una respuesta a sitios contaminados porque la población alega. Lamentablemente, y ahí a veces se desencadena el proceso de vigilancia. Pero, por ejemplo, en el tema de la contaminación atmosférica, por la PM2,5 es vigilancia ambiental, ¿ya? Pero no hay vigilancia de todo. Las desventajas, las redes de monitoreo a menudo no son representativas porque están ubicadas en algunos lugares, entonces son representativas de una cantidad de kilómetros. Por eso hay que tratar de ponerlas en lugares distintos, tratando de que geográficamente sean representativas. Y no evaluar la exposición total real, ¿ya? Es solo un indicador. ¿Qué hace el país? Se organiza para responder a esto. Hay distintas atribuciones de distintas instituciones. Entonces, y hay distintos marcos legales. La Constitución habla del ambiente, del derecho de las personas a estar en un ambiente libre de contaminación, aunque la verdad es que no se cumple tanto, pero está la Constitución. La ley de base del medio ambiente, el código sanitario que es del sector salud, las normas primarias, que son aquellas que realiza el Ministerio de Salud y son solamente aquellas normas que puede regular porque producen un daño directo a la salud de las personas. Las otras normas ambientales no son materia del Ministerio de Salud. Tenemos el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. ¿Qué hace cada uno? Bueno, no les voy a leer tanto detalle, pero para que tengan una idea. El sector salud regula a través del Código Sanitario, de la Ley de Autoridad Sanitaria, de los decretos y normas específicas. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Regula los aspectos sanitarios y ambientales que impactan directamente la salud, como la condición de calidad del agua, como las condiciones sanitarias para emplazamiento de vivienda, locales, campamento, saneamiento básico, alcantarillado, transporte, los residuos hospitalarios, por ejemplo, los residuos domiciliarios. El Ministerio de Salud regula las sustancias tóxicas peligrosas para la salud, ya sea la importación, transporte o almacenamiento. Se preocupa de que las normas actuales incluyan los contaminantes más riesgosos, establece una lista que dice estas sustancias son peligrosas, de acuerdo a la recomendación internacional. ¿Y qué hace la CEREMI? Fiscaliza, que se cumpla lo anterior, como fiscalizaba para el COVID, el plan que estableció el Ministerio de Salud. La CEREMI fiscaliza las normas que hace el Ministerio de Salud. Y está la institucionalidad del Ministerio del Medio Ambiente que se basa en eso. Las normas primarias del Ministerio de Salud, las normas específicas y la ley de base de medio ambiente son del otro ministerio, ¿ya? Ahí está como qué es lo que hace cada uno. Y tiene ejes programáticos que la institucionalidad del medio ambiente, la calidad del aire, la biodiversidad, los recursos hídricos, cambio climático y economía circular. Por ejemplo, si hay una contaminación en el agua que mata a los peces, eso no es materia del Ministerio de Salud. Uno puede decir, claro, indirectamente, si las personas, sí, indirectamente podemos ser afectados, pero eso lo regula el Ministerio del Medio Ambiente. Algunos riesgos del norte de Chile, que ustedes probablemente conocen. Nosotros, acá, transporte de acopio de minerales con alto contenido de metal, lo que hablamos siempre, con los sitios contaminados. Exposición de grandes grupos poblacionales asentados en viviendas sociales. El arsénico en altas concentraciones en agua de consumo humano en zonas rurales que no tienen acceso a agua potable, y lo vamos a ver porque hay una conducta que favorece eso. La falta de adherencia a la comunidad al agua potable porque prefieren aguas naturales, si no está agua natural, requiere, porque es más sana porque es natural. Error, porque acá tenemos contaminación natural por arsénico y otros metales. Entonces, una mala idea, ¿ya? Y ahí aplica la promoción de la salud y convencer a las personas de que tomen agua potable. Aquí dice que la CEREMI señala que el 80% por ejemplo, de la comuna generan lagos
mejorar la calidad del agua. Hoy día el arsénico en agua potable no es un problema en Arica. Los habitantes de la comuna de Arica tienen consumo con altos niveles, entonces se ha hecho hartas acciones de comunicación, de promoción de la salud para pagar. Consulta, por ejemplo, el tema de polimetales era como un problema del Ministerio del Medio Ambiente y el PAC. De todos los O sea, pero que después al ser como... No fue el Ministerio de Salud. Pasó a ser problema del Ministerio de Salud. A crear No, pero mira, fue al revés. Porque la población empezó a alegar y porque habían estudios que empezaron a mostrar la contaminación. Entonces el primero que se hizo cargo fue el Ministerio de Salud y fue la Seremi a medir con el ISP y midieron, tomaron muestra y midieron. Luego se generó el Centro de Salud Ambiental, pero para eso se requería plata. Entonces se armó una comisión intersectorial donde estaba Hacienda y Hacienda dijo ya, sí, ya, después de muchas situaciones, pero ya, lucas para el Centro de Salud Ambiental. Luego necesitamos remediar, o sea, cambiar eso, limpiar, cambiar a las personas del lugar de habitación. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda, y ahí fue intersectorial. Pero normalmente pasa que el sector salud es el primero que se apersona. Normalmente en la historia, la Seremi fundamentalmente. Ya, consumo en agua rural con alto contenido arsénico, resistencia de la comunidad a consumir agua potable, zonas que no cuentan con agua potable. Esto pasa sobre todo en las zonas rurales, porque igual la gente cree que el agua de vertiente y el agua es más sana. Antofagasta también tuvieron el problema de acopio, pero tanto en el puerto como en otros lugares. Sitios con los pasivos mineros. Se van las mineras porque ya no tienen mucho mineral que sacar, se van. Y el problema es que dejan los residuos pasivos abandonados. Y también aquí hay problema con el arsénico natural, más el antropogénico. Le subí la presentación a internet por si acá, por si le han dado la escrita. Ya. Y aquí se hicieron varias cosas también, pues se hizo estudio de prevalencia, se tomó muestra de sangre de orina en los niños, en los jardines infantiles, también hay un policlínico pediátrico, pero que es no es aparte como acá, que es como solo salud ambiental, ahí es en el mismo servicio de salud. La Seremi hizo un estudio de prevalencia de exposición a metales, población permanente de la región de Antofagasta y los planes de comunicación de riesgo y promoción de la salud. La región de Atacama también, presencia de grandes industrias, complejo tecnológico a carbón, ¿se acuerdan? Combustibles sólidos, fósiles y plantas de peles de hierro, cuatro, a la preocupación de la comunidad. Exposición al arsénico. Es un problema de todo el norte. La región de Coquimbo, también pasivos ambientales mineros, los relaves, material particulado, la comuna da el apoyo, exposición al arsénico por consumo de agua no tratada en la precordillera y en el altiplano. También, diálogo con la comunidad, estudios, fortalecimiento técnico resolutivo del hospital de Atacama. Pero ¿cuál es la mejor política o la mejor medida que yo puedo tomar en estos casos? O sea, sí, atiendo a la población, le doy una respuesta. Además, una angustia sabiendo cómo está en un lugar contaminado. Pero prevenir y educar. Sí, y como prevenir, saco la contaminación de ahí, la saco, o saco a las personas, hago remediación, saco los kilos de tierra manera de sacar, limpio, exijo más normas del agua potable, bajo la cantidad de arsénico del agua potable. Aquí hay que intervenir el agua para bajar el arsénico. En Santiago el arsénico no es un problema, es decir, la cloración, otras cosas. ¿Ya? Entonces, siempre hacer una medida estructural es la más efectiva. Y luego las otras, que atender a la población, mientras no sale la contaminación ambiental, o cierra esa industria que está contaminando, o le exige a la minera mejores medidas para proteger el ambiente, es difícil, y solo atendiendo a las personas resuelva el problema. Algunos efectos sobre la salud. Ya, nómbreme 3 efectos de la salud, ya se los dije, pero a ver, para que les quede súper grabado. Le voy a preguntar después. ¿Qué produce la contaminación ambiental? Ya. ¿Ya? Bien. Más cosas, ¿eh? Pero fundamentalmente, como las que nos generan más problemas de salud. Estimación de casos nuevos de cáncer según región. ¿Qué nombre de estudio? ¿Cuál es el cáncer, de acuerdo a esto, cuál es el cáncer más frecuente y más elevado? ¿Y en qué región? ¿Cáncer de piel? ¿Ya? ¿Dónde?
Y también en el norte en general, pues miren cómo baja hacia el sur, impresionante cómo baja. De vejiga, también acá, en el norte, digamos, Tarapacá, Antofagasta, de tráquea, del otro pulmón, súper alto acá, se dan cuenta que casi todo está muy alto acá. El problema que tenemos es la contaminación, porque tenemos arsénico que es un cancerígeno súper potente, es GAP 1A, GAP es la organización internacional que ve cuáles son los agentes que producen cáncer y define los más cancerígenos. Entonces parten el 1 y hay A y B, 1A es arsénico, como el asbesto también. Casos nuevos de cáncer según regiones mujeres, es muy parecido, es casi igual. Factores que influyen, factores que influyen, que lo hacen más susceptible a la población. ¿Cuáles son? Ya pueden saberlos de acuerdo a lo que hemos visto. Edad, ¿qué más? ¿Por qué la edad? Porque hay mayor probabilidad de perder el equilibrio como homeostático y como un menor rango del control de la homeostasis. ¿En qué edad? Los problemas en la edad muy avanzada también en la edad muy pequeña. ¿Qué pasa con los niños? Problemas psicomotrices. Distinto dependiendo de la gente. El plomo produce problemas neurocognitivos graves. Doctora, en el embarazo. y en la edad avanzada también tiene que ver con la acumulación. Sí, por la acumulación, pero también porque también se hace más vulnerable a la persona. Y lo otro es que están en un lugar, entonces por ejemplo si hay contaminación intradomiciliaria o cerca de la casa, se mueve un poco, entonces están más expuestos y acumulativo también. Ya, la edad, el sexo, la higiene alimentaria, depende de lo que coman también. La edad tiene dos cosas, por ejemplo los niños. Una cosa es que están en desarrollo, por lo tanto todos sus sistemas son más frágiles, más delicados y por ejemplo la vía respiratoria no está tan formada, no tienen tanta resistencia. Pero también hay cosas que son de conducta en los niños. Los niños son chiquititos, o sea, estamos hablando de los menores, pero están más cerca del suelo, porque son pequeños. Algunos gatean y eso, ¿no? Se está cerca del suelo que está contaminado. Sí, ¿y qué más hacen? Se llevan las manos a la boca. Y algunos comen tierra o les gusta. O han escuchado el síndrome de Pita que rompen la muralla, hacen eso, se lo comen ya. Entonces tiene mucho más riesgo, además de estar más expuestos y de tener menos dosis interna, además de que son más vulnerables. Recuerden siempre que los niños no son adultos chicos, son distintos, su sistema es distinto, su comportamiento es distinto, todo es distinto. ¿Ya? Uno viene a pensar que es como igual pero no es chiquitito, no. También depende, por ejemplo, si estoy en una zona donde hay mucha contaminación por plaguicida en los vegetales, tomates, como mucho tomate, o sea, va a depender de la dieta. Si están contaminados los peces, y yo como alto pescado, o qué tipo de pez consumo, todo eso. La carne, o por ejemplo, la hidatidosis, porque es la costumbre de matar al animalito y le tiran el quiste, le tiran los residuos, los restos, los intestinos a los perritos. Los perritos, ¿se acuerdan del ciclo? Ya. Entonces ahí también tiene que ver con el tipo de alimento que yo consumo. No se come igual en todo Chile. Ni siquiera se comen los mismos animales en forma de cuerpo. Por ejemplo, acá se comen algún animalito que en el sur no. O en el sur comen mucho cordero, por ejemplo. Ya. Los hábitos, el estado de salud, pues si yo tengo una enfermedad, si soy asmático, obvio me va a afectar más, ¿cierto? O si tengo otros problemas de salud, son más vulnerables. Otras enfermedades concomitantes, o por ejemplo, para algunos casos, tener desnutrición, etc. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Como profesionales de la salud, ¿qué responsabilidad tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos ideas? ¿Ya? Atender a las personas que están enfermas, pesquisar, ¿sí? Como dar la alarma, es decir, que en Andacoy, por ejemplo, fue el personal de salud que dijo, en el hospital de Andacoy chiquitito, me están llegando demasiados pacientes con problemas respiratorios, de piel, esto es raro, y aquí hay mucha contaminación. Ministerio de Salud, aquí está pasando algo. Fue el personal de salud, no siempre es el personal de salud, es más frecuente que sea la comunidad. ¿Ya? Pero nosotros, por ejemplo, eso, pesquisar, vigilar, ¿qué más nos toca hacer? Prevenir, educar, ¿ya? ¿Qué más?
van a trabajar haciendo programas de salud. No sé, capaz que algunos sean ministros después, yo lo voy a ver por la tele y voy a decir, ay, yo me tocaba que era el mío. Entonces hay una responsabilidad importante, particularmente las médicas y los médicos, que suelen tener cargos que les permita tomar decisiones, no solamente la parte clínica, ¿ya? O tomo decisiones si soy el director del departamento de salud o el director del CEFAM, también tomo decisiones, ¿ya? Además les van a preguntar, les van a decir, doctor, ¿está llegando una persona enferma? O doctor, ¿qué problema de salud se le genera a su población? Les van a preguntar. Ya. El taller para mañana, ya vieron el video, no pueden volver a ver si quieren, pero cortito, un minuto. Y miren este link que es de la OMS, es de la OMS en realidad. ¿Ya? Y es un documento, un paper, pero es súper corto. De acuerdo a la anterior respuesta, ¿cuáles son los principales problemas de contaminación ambiental en nuestro país y su región? ¿Cuál es la región más contaminada de Chile? Se las dije, no sé si se acuerdan. Temuco. ¿Y dentro de Temuco cuál? Padre de la casa. Muy contaminado. Ya. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en nuestra población asociados a la contaminación ambiental? En nuestra población. ¿De qué se enferma la gente en Chile o en la Rica? ¿De qué más? ¿Qué otro problema tienen? Por ejemplo, los niños. ¿Por qué consultan harto? Quizás en la Rica no tanto, porque si ustedes van a Puno y van a los otros lugares, ¿de qué se enferman? ¿Con qué cocinan? Todavía hay gente que cocina con placer y con leche, problemas respiratorios. Ya, esto proponga 3 medidas para mejorar nuestra salud ambiental. Estructurales, una, inmediata, quedó 3. Traten de abarcar ambas. Señale 3 aspectos en que los determinantes sociales influyen sobre la salud ambiental de la población. ¿Cómo influye el género en la salud ambiental? De acuerdo a los periodos de historia de salud pública, mencione 1 y caracterice las condiciones ambientales, uno de los 5 que hablamos, ¿ya? Y caracteriza las condiciones ambientales y su impacto en la salud de la población. O sea, perdón, una característica en cada periodo, una sola. Ya, y eso leerlo, verlo, porque es bonito documental, es entretenido. Cuando tengan tiempo, vean. Sé que les interesa el tema ambiental. Ya, hemos terminado por hoy.